Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando las temáticas de nuestra tercera unidad de la asignatura Modelación Administrativa y Financiera. Tenemos entonces que para esta unidad ya vamos a coger más las temáticas financieras como tal. Entonces empezaremos por el análisis financiero. ¿Qué tenemos? Es el estudio que se hace de la formación contable mediante la utilización de indicadores y razones financieras. Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de la estructura contable y financiera de la empresa. Efecto que se debe identificar y de ser posible cuantificar. Ojo, no solamente entonces identificar, cuantificar, sino también analizar e interpretar qué, digamos, ese resultado, qué implicaciones tiene dentro de la organización, ¿sí? Entonces vamos a mirar a medida que avancemos cómo cada una de ellas, pues de cierta forma demuestra una particularidad como tal de la organización, ¿cierto? Tenemos entonces que a partir de esa información contable y financiera tenemos entonces unos enfoques. Me parece interesante que los analicemos o que los veamos a grandes rasgos, a pesar de que no vamos a entrar, digamos, a fondo en todos ellos, sino en uno, ¿sí? Tenemos entonces el diagnóstico financiero integral, la planeación financiera, tenemos la evaluación financiera de proyectos de inversión y la valoración de empresas. Si bien podemos ver entre, digamos, cada uno de estos cuatro enfoques, por así decirlo, algunos tienen una H o una P, ¿cierto? Que entonces, ¿qué quiere decir? La H histórico y la P proyectado. Entonces, de esta forma, de cierta medida, identificamos digamos, en términos del tiempo, ¿para qué me sirve cada una de ellas, cierto? Entonces, si estamos hablando de un diagnóstico financiero que se traduce en el análisis financiero que vamos a abarcar, entonces se hace a partir de información que histórica, ¿cierto? Información que ya pasó, que ya está levantada y ya está determinada, ¿sí? Mientras que las demás, como son la planeación, la evaluación financiera de proyectos y la valoración de empresas, son análisis que se hacen hacia futuro, es decir, proyectados. Ojo, eso no quiere decir que no necesitemos la información histórica. De hecho, si bien podemos ver acá como en términos de cada uno de los enfoques, pues por cual indudablemente debemos empezar. Entonces, a pesar de que puede que hagamos una valoración de empresas, indudablemente necesitaremos un diagnóstico financiero integral. Listo. Nunca vamos a poder hacer una proyección si no tenemos tampoco datos históricos o anteriores. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos? Es importante abarcar este concepto que es el objetivo básico financiero, donde me dice que es maximizar el valor de la empresa, que equivale a decir maximizar la riqueza de los propietarios. Ojo, este concepto es bien interesante desde la perspectiva de que si bien es cierto, el objetivo máximo será este, maximizar la riqueza, pero también en términos de qué, ¿cierto? O a partir de qué. Entonces, eso también ha venido cambiando y es la forma de cómo se maximiza la riqueza. Entonces, si bien ese ha sido el objetivo desde siempre y lo seguirá siendo, también está la perspectiva es a partir de qué lo hacemos. Entonces, hay unas propuestas actuales bien interesantes que se llaman la gerencia basada en el valor, por ejemplo, y ellas dicen que yo debo llegar a esa maximización como tal de la riqueza, pero a partir de que los empleados estén bien, de buenos procesos, de buenos productos, ¿cierto? Entonces, bueno, no solamente llegar a la maximización de la riqueza a partir o a costa de lo que sea, de los empleados, de malos productos, ¿cierto? De tratar mal al cliente, sino de, bueno, de mejorar los procesos cada día más y que cada uno de los entes de valor de la empresa pues esté bien. Y que al final, pues entonces ese resultado y en esa maximización de beneficios y recursos, pues también se vea identificado en los demás aspectos. Es interesante. Sin embargo, acá nos interesan los aspectos más numéricos, entonces ya vamos a entrar. Si bien entonces ahorita hablábamos de que los estados financieros o cada uno de ellos muestra una información puntual interesante para ser analizada, esta es, digamos, la partida fundamental para ellos. Entonces tenemos la ecuación contable. Si bien entonces
identificamos como estados financieros, digamos, puntuales o fundamentales en una empresa, el estado de resultados, el balance general, los estados de flujos de fondos, los flujos de caja, ¿cierto? Entonces, aquí acogemos puntualmente el balance general. Este balance general, entonces ya sabemos que tiene tres partes fundamentales, que son el activo, pasivo y patrimonio. Ya sabemos que el activo y el pasivo se dividen en corrientes y no corrientes, ¿cierto? Mientras que el patrimonio es, digamos, una sola y no se divide puntual. Tenemos entonces que los activos son los bienes y derechos a favor de la empresa, y que cuando son corrientes son a corto plazo y cuando son no corrientes son a largo plazo. Tenemos que los pasivos son deudas y obligaciones con terceros, que cuando son corrientes son a corto plazo y cuando son no corrientes a largo plazo, ¿cierto? Y el patrimonio, capital, reservas y resultados. Tenemos que incluir también la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos en el activo? Todo lo que posee la empresa, pero en pasivo y patrimonio, pues de todo eso que tiene, cuánto lo debe y cuánto ya es, digamos, propio de la organización, ¿cierto? Entonces, ojo, a partir de este estado financiero sale este concepto que es la ecuación contable. ¿Esta qué me dice que es? Que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿cierto? O el patrimonio igual al activo menos el pasivo. Entonces, ojo, esta ecuación se debe cumplir en términos de que el equilibrio contable y financiero como tal de la organización. Entonces, por eso es que generalmente el primer paso para analizar un balance general es la ecuación contable, ¿cierto? Entonces, si esa ecuación contable no me da esa equivalencia, entonces toca ir a identificar qué es lo que está pasando como tal con las cuentas, ¿cierto? Tanto de los activos, tanto el pasivo y el patrimonio, y qué es lo que está pasando, lo que se está perdiendo puntualmente. Listo. Tenemos entonces que, bueno, creo que lo mencionábamos en otros momentos, y si no, pues bueno, acá lo tenemos, los estados financieros puntuales o fundamentales para ser analizados son entonces el estado de resultados y el balance general. Aquí empezamos por el balance, pero porque empezamos con la ecuación contable. Sin embargo, cuando ya hablamos acá de análisis vertical y horizontal, este análisis se hace en los dos, ¿listo? Tanto en el balance como en el estado de resultados. Y ya vamos a ver este aspecto, cómo se identifica. Tenemos entonces que el análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados financieros. Se denomina el análisis vertical y horizontal, que consisten en determinar el peso proporcional en porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado analizado. Esto permite identificar la composición y estructura de los estados financieros. Ya vamos a ver de qué se trata puntualmente. ¿Listo? Tenemos entonces el análisis vertical. Este análisis lo que hace es determinar qué tanto participa un rubro dentro de un total global. Vamos a ver ahorita cuáles son los totales globales. Indicador que nos permite identificar igualmente qué tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. Entonces, ojo, hay algo particular. Y entonces, análisis vertical, ¿cuánto pesa un rubro particular en unos totales? Ya sabemos, como lo veíamos ahorita en la estructura del balance, que el balance tiene activos, pasivos, patrimonio, ¿cierto? En esos pasivos, activos, patrimonio tiene unos totales. Entonces, esto lo que hace es identificar cuánto peso tiene cada cuenta de los activos sobre el total del activo. ¿Cuánto pesa cada cuenta del pasivo sobre el total del pasivo, ¿cierto? O sea, es decir, cómo participan cada una de esas cuentas en ese total. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el total del activo es mi 100%, total del pasivo mi 100% y total de patrimonio 100%. De ahí hacia arriba, entonces vamos a ver cómo está compuesto ese 100%, por eso lo llamamos análisis vertical. Ojo, eso para un periodo. Porque acá entonces me dicen también que podemos determinar qué tanto ha crecido o no una cuenta? Porque generalmente este tipo de análisis se hace entre varios años consecutivos. Entonces yo hago esta misma fórmula con 2010, 11 y 12. Entonces yo ya identifico que antes, qué sé yo, en los activos corrientes
Caja y bancos para el año 2010 tenía un peso del 30% sobre el total del activo, mientras que en el 2011 ya pesaba el 35%, es decir, aumentó en la proporcionalidad de caja y bancos. Y en el 2012 tenía 40%, ¿sí? Entonces ha tenido un crecimiento. ¿Qué tan bueno, qué malo es eso? No, ya cada empresa empieza a analizarlo, al menos nosotros a partir de este análisis que decimos cuál es la proporcionalidad en términos del total y en términos de los años, pues cuál ha sido su comportamiento, ¿sí? Tenemos entonces para ello una fórmula particular. Entonces, miren, como les estaba explicando, entonces, total de mi activo, pasivo y patrimonio, cada uno es del 100%, ¿cierto? De cada grupo de cuentas. ¿Qué hacemos? Entonces, cada cuenta en particular dividido el total. Entonces, empecemos con caja. Tenemos 10.000 sobre 200.000, que es el total de los activos, por 100. ¿Ese por 100 para qué? Para que en efecto el dato me dé en porcentaje. Entonces aquí hay algo particular, muchachos, y que lo podemos hablar en el encuentro sincrónico. Cuando nosotros en Excel tenemos predeterminada la celda para que me den porcentaje, entonces yo no lo multiplico por 100. Pero si yo no tengo la celda predeterminada para que me den porcentaje, entonces lo multiplico por 100, listo. No puedo hacer las dos cosas, es decir, que multiplicarlo por 100 y que la celda esté en porcentaje porque no me va a dar, ¿sí? Entonces, ojo, miren que hago esta misma fórmula con cada una de las cuentas. Yo al final puedo sumar todos esos porcentajes que veo de caja, bancos, inversiones, clientes, inventarios, activos fijos y diferidos, y la suma de todos, ¿qué me va a dar? El 100%. ¿Listo? Entonces, ¿yo acá qué puedo determinar o analizar? Que en términos de los activos, la cuenta de inversiones es la que tiene una proporción más alta o una representación más alta en términos de los activos, ya que tiene o representa un 20%. Ah, bueno, perdón, aquí no vi los activos fijos. Entonces, inversiones y activos fijos tienen una representación muy alta, los activos fijos con una representación del 30%. Ojo, entonces aquí hay algo interesante y es que uno va también, digamos, entendiendo la dinámica de las empresas. Cuando son empresas industriales, generalmente los activos fijos tienden a tener mayor porcentaje. Recuerden que los activos fijos, ¿qué me está representando? Instalaciones, vehículos, ¿cierto? Entonces, cuando son industriales, va a haber, digamos, mucho peso en este tipo de cuentas. Ojo, cuando son de servicios, probablemente no. Caja, bancos o las cuentas de corriente va a tener mayor representación. Entonces ahí, digamos, de cierta forma uno va identificando su comportamiento. En términos de los pasivos, hacemos lo mismo, ojo, pero con el total global de ¿qué? De pasivos. Entonces tenemos obligaciones financieras, 18.000 sobre 60.000, ¿cierto? Proveedores, 30.000 sobre 60.000. En términos de los pasivos, ¿qué identificamos? Que la cuenta de proveedores es la que tiene mayor peso en términos del total de los pasivos, contando con ¿qué? Con un 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, a los que mayores le debe o el mayor peso es a quién, a esos proveedores, es decir, que la empresa a corto plazo tiene mucho endeudamiento. Entonces uno miren que va encontrando unas explicaciones antes de entrar a los indicadores. Probablemente cuando ya hagamos los indicadores de endeudamiento nos vamos a encontrar con eso, ¿cierto? Que tiene una concentración en su endeudamiento de corto plazo que va a ser muy alta, ¿sí? Listo. Y finalmente hacemos pues lo mismo con el patrimonio. Ojo, esto miren que es en términos de ¿qué? De un año. Cuando yo tengo 2 o 3 años consecutivos, hago este mismo procedimiento. Ojo, cada uno, es decir, los valores de cada año sobre sus totales de cada año. Al final, entonces yo ya también puedo determinar, listo, caja, en este año tenía el 5% y para el otro tenía el 3% o tenía el 10%. Entonces yo también voy identificando un comportamiento
en términos de la proporción y el comportamiento en los años. ¿Listo? Ojo, este análisis vertical está explicado ¿para qué? Para mi balance general. En términos del estado de resultados, yo hago el mismo procedimiento, pero ¿sobre qué cuenta? Ojo, allá, digamos al contrario del balance general, allá solo hay un total global, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Mi total global en el estado de resultados son las ventas. ¿Listo? Entonces, ojo, que yo vendí 500 millones de pesos. Entonces, cuando yo estoy haciendo el análisis vertical, mi división va a ser de la siguiente manera: costos de ventas dividido las ventas por 100. Gastos de administración y ventas dividido las ventas por 100. ¿Listo? O sea, todo es hacia arriba. Entonces, es muy interesante, digamos, este es hacia abajo y ese es hacia arriba, pero porque, ojo, mi total global es que las ventas. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y pasa lo mismo, yo también al final pues hago el análisis. Generalmente cuando yo hago un análisis vertical de un estado de resultados, recuerden que el estado de resultados, a medida que avanza el estado, va a disminuir. ¿Pero por qué? Porque entonces yo le estoy restando el costo de venta, los gastos de administración y venta, los impuestos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el mayor valor? El costo total, el costo de ventas, mientras que la utilidad neta pues va a ser más pequeña, pero ojo, muy representativa, porque yo ahí voy a identificar que entonces, a pesar de todo lo que yo le estoy sacando, cuánto está representando la utilidad neta sobre esas ventas. ¿Listo? Entonces, muy importante. Listo. Tenemos el análisis horizontal, este sí es un poco más sencillo. Tenemos entonces el análisis horizontal, busca determinar la variación absoluta o relativa que un rubro ha sufrido en un periodo respecto a otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado. Entonces aquí, como vemos, obligatoriamente necesitamos que 2 periodos consecutivos pues para poder determinar este análisis horizontal. Acá que tenemos para determinar la variación, ojo, absoluta. Entonces aquí recordemos, la absoluta es en pesos y la relativa en porcentaje. Ojo, la variación absoluta en pesos y la relativa en porcentaje. Tenemos entonces que la absoluta, sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo con respecto, un periodo 2 con respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia, es decir, a restar el valor 2 al valor 1. La fórmula sería P2 menos P1. Pero para que lo tengamos claro, esa resta es siempre, siempre el periodo más actual menos el más viejo. Es decir, si tenemos 2010-2011, entonces el 2011 menos el 2010. Listo. Tenemos 12 y 11, el 2012 menos el 11. Ojo, cada valor, ¿sí? Entonces estamos hablando de caja, entonces el valor de la caja del 2011 menos el 2010. El valor de la caja del 2012 menos el 2011. Así es que se va haciendo para poder determinar el valor. Cuando lo queremos en términos de variación relativa, es decir, en porcentaje de un periodo con respecto a otro, se debe aplicar una regla de 3. Para esto se divide el periodo 2, es decir, el actual o el más actual, por el periodo 1. Se le resta 1 y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en ¿qué? En porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera. Entonces, periodo actual dividido el anterior o el más viejo, menos 1 por 100. Igual también cuando tengamos la videoconferencia o si encuentro algunos videos sobre esto, se los monto para que no tengan tanta dificultad cuando hagan el taller, porque por ahí vamos a tener un taller sobre esto. ¿Listo? Entonces, ojo chicos, entonces en términos de esta variación es absoluta o relativa, yo voy a identificar el comportamiento de cada cuenta de un año con respecto al anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? La caja
aumentó en un 40%, lo que implicó 200 millones de pesos o un aumento de 200 millones de pesos para esa cuenta en particular. Por eso es que generalmente se hacen los dos datos, ¿cierto? El absoluto y el relativo, porque yo no hago nada con decir aumentó en 200 millones de pesos si no digo cómo estuvo en el año anterior. O yo no digo nada si digo aumentó un 40%, si yo no sé en términos de dinero eso cuánto representó. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ojo, este sí se hace igual para los dos estados, tanto para el balance como para el estado de resultados. ¿Listo? Y se hace, como su nombre lo dice, horizontal, cada cuenta. El año actual menos el anterior, siempre. Listo, acá tenemos entonces un ejemplo de eso. Tenemos entonces caja, año 1, entonces 10.000 y año 2, 12.000. Ojo, para este caso, entonces recuerden, el año 1 es el anterior y el año 2 es el más actual, ¿sí? Entonces, año 2 menos año 1, 2.000, la variación absoluta fue 2.000, que es en pesos, y la relativa fue el 20%. Y así, ojo, cada una de las cuentas. Entonces, yo puedo decir que el total de los activos tuvo una variación o un aumento del 17,5%, representado en 21.000 o 21 millones de pesos, ya dependiendo cómo esté. Donde las cuentas que tuvieron mayor variación fueron, puedo decir, bancos con una disminución del 25% en 5.000 pesos. Y de las que tuvieron disminución, ojo, entonces bancos, inventarios con una disminución del 50% en 15.000 pesos, mientras que unas cuentas aumentaron como clientes en 180% con 9.000 pesos e inversiones con un 66,67% en 10.000 pesos. Listo, yo sé que bueno, esto es sencillo, pero es un poquito complejo, pues, como de entender en un primer momento. Pero ojo, vamos igual a ir haciendo ejemplos de ello. Listo. Ojo, entonces, en un primer análisis hacemos ese. Entonces, ecuación contable, análisis vertical y horizontal. Después pasamos a ¿qué? A los indicadores financieros. Ojo, estos indicadores financieros, ¿qué me dicen? Son para, digamos, de rectificar de cierta forma mucha información que en el análisis vertical y horizontal pudimos identificar, ¿cierto? Me dice, un indicador es la relación entre dos variables de los estados financieros básicos y demás informes de la empresa que permite señalar los puntos fuertes y débiles de un negocio y establecer probabilidades y tendencias. Entonces, ojo, al igual que el análisis vertical y horizontal, estos indicadores también permiten hacer eso. Generalmente, para hacer los indicadores, uno también saca que 2 o 3 años consecutivos para poder identificar, pues primero, en mi año actual, qué está pasando, pero también cómo se viene comportando esas cuentas o esos aspectos en años anteriores. Entonces, por eso es, digamos, relevante. Tenemos entonces unos niveles de referencia para poder analizar de la mejor forma los estados financieros y, en efecto, pues los indicadores. Como veíamos ahora, entonces, ¿qué? Unos históricos, ¿cierto? Debemos tener ya unos datos particulares o de unos años consecutivos para poder hacer esto. Debemos tener una referenciación en términos de empresa par, empresa líder, para poder también decir, bueno, mi comportamiento, qué tan bueno, qué tan malo está haciendo frente a esos. Tenemos el sector, objetivos de la empresa y criterios del analista. Ojo, miren que siempre, a pesar de que estamos hablando de datos cuantitativos, porque estamos hablando de datos financieros y contables que se levantan, también debemos tener una información cualitativa para poder, digamos, comparar con respecto a esos números. Es decir, cuando, por ejemplo, yo estoy analizando el análisis vertical y horizontal de mi estado de resultados, donde yo identifico que mis ventas están disminuyendo, yo debo saber o debo identificar qué está pasando en mi sector, qué está pasando con las otras empresas y si ellas también están teniendo el mismo comportamiento. Listo, porque hay comportamientos que se dan a partir del estado de la economía, del estado del sector.
Entonces, que no solo se va a identificar en mí, es decir, no solo es particularmente en mi empresa, sino que probablemente las otras también estén sufriendo esos cambios. ¿Listo? Entonces, ojo, esto también es para encontrar razón y justificación a esos datos numéricos que encontramos. Tenemos entonces, para empezar, los indicadores que entonces tenemos, ojo, como indicadores fundamentales, liquidez, endeudamiento y rentabilidad. ¿Listo? Entonces esos tres a grandes rasgos son los que vamos a analizar. Y bueno, y no todos, o sea, vamos a identificar algunas cuentas y vamos a trabajar algunas. Tenemos como análisis de liquidez. La liquidez es una variable de análisis de corto plazo y consiste básicamente en la gestión de los componentes de capital de trabajo. Recordemos que entonces, si hablamos de liquidez, es el dinero que la empresa obtiene o puede obtener a corto plazo, ¿listo? Por eso hablamos de capital de trabajo. En términos de ese capital tenemos unas cuentas puntuales donde están el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y proveedores de bienes y servicios o cuentas por pagar. Listo. Eso me está hablando de cómo es la circulación del dinero en mi organización, ¿cierto? En términos del corto plazo. Por eso aquí tenemos ciclo operacional o de liquidez y ciclo de caja, que es el efectivo. Ojo, los dos son cosas diferentes. El de caja es el que inmediatamente yo tengo el efectivo de una, ¿sí? Mientras que el de liquidez es, por ejemplo, cómo se comportan las cuentas por cobrar y por pagar. Porque puede que yo tenga muchas cuentas por cobrar, pero no todas las voy a recuperar en el mismo periodo. Entonces, de eso se trata. Los inventarios, lo mismo. Tengo un nivel de inventarios muy alto, pero puede que la rotación de esos inventarios no sea alta, ¿sí? Entonces, bueno, esa es, digamos, la incidencia y eso es lo que vamos a mirar acá. Tenemos entonces que en términos del análisis de liquidez, digamos, cómo opera el dinero, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos el dinero, ¿cierto? ¿En qué se invierte? En mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación, ¿cierto? ¿Eso para qué? Para tener un producto en proceso y estar operando en la organización, finalmente tener un producto terminado, el cual va a salir al mercado y va a ser vendido en términos de qué? En efectivo o a crédito. Cuando es en efectivo, miren la línea roja, que se convierte otra vez en dinero líquido para operar nuevamente la organización, pero cuando es en cuentas por cobrar, digamos, se demora un tiempo más para hacer dinero líquido y pues convertirse otra vez o entrar otra vez al flujo como tal, ¿cierto? Ojo, este es en términos del flujo operativo, pero miren que acá también me dicen destinaciones del efectivo. Entonces tenemos gastos, impuestos, compra de activos, servicio a la deuda es el pago como tal del endeudamiento que tiene la organización y dividendos, es decir, cuánto se le da a los socios a final de cada periodo, de un periodo determinado. Tenemos entonces que ese análisis de liquidez entonces va a estar, digamos, en términos de dos aspectos, análisis estático y dinámico, ¿cierto? Entonces, en términos del estático tenemos unos indicadores puntuales donde tenemos la razón corriente, prueba ácida, importancia del activo corriente, capital de trabajo, y en términos del dinámico, indicadores de eficiencia, en términos de qué? Cuentas por cobrar, inventarios, proveedores, y vuelve otra vez aquí, capital de trabajo neto operativo, y los análisis de los flujos. Ojo, no todos los vamos a analizar por términos de tiempo, pero al menos sí identificar qué son cada uno. Tenemos entonces, en términos de la liquidez, tenemos la razón corriente, indica la capacidad de la empresa en cumplir sus obligaciones a corto plazo. Ojo, estos de liquidez, ¿de dónde sacamos los datos? Miren que acá me están diciendo razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Dónde encontramos estos puntualmente? En el balance general, ¿listo? Ojo, prueba ácida. Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las empresas, ya que en algunas circunstancias los inventarios y otros activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar. Por eso es que esta entonces es muy parecida a la anterior, pero ¿qué hace? Le resta los inventarios al numerador. Tenemos entonces prueba ácida, activo corriente menos inventarios sobre pasivo corriente. ¿Listo?
Ojo, estos indicadores me van a dar en qué número de veces. Ojo, entonces, ¿qué determina el número de veces que el activo cubre el pasivo? ¿Listo? Entonces, si es el número de veces, uno esperaría que el resultado mínimamente de estos indicadores fuera que uno, listo, es decir, que al menos el activo corriente cubre una vez el pasivo corriente, ¿sí? Si da mayor a uno, maravilloso. De hecho, hay unas empresas que me da 1,8, 2, esos son indicadores muy buenos. Pero, ojo, generalmente la razón corriente puede que llegue a uno o a más de uno, pero cuando llegamos a la prueba ácida, disminuya abismalmente el indicador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchas empresas tienden a tener un nivel de inventario muy alto y que puede que en ese periodo determinado no lo vendan. ¿Listo? O pues o no lo vendan al menos en su totalidad. Entonces, bueno, ahí es donde viene la discusión de la importancia, digamos, de ese indicador, perdón, de esa cuenta puntualmente, que es la de inventario. ¿Listo? Entonces, bueno, estos puntualmente. Tenemos el capital de trabajo, donde tenemos capital de trabajo activo corriente, capital de trabajo operativo, neto corriente, donde es activo corriente menos pasivo corriente, y capital de trabajo neto operativo, activo corriente operacional menos pasivo corriente operacional. Uno generalmente para este llega que al capital de trabajo neto corriente, que son los subtotales, ¿cierto? De activo corriente, pasivo corriente, ya que el operacional a veces es difícil identificarlo en una empresa en particular y más si estamos desde afuera, pero si es desde adentro, pues bueno, es mucho más sencillo de hacerlo. ¿Qué me dicen? Estos resultados no son comparativos, ya que se encuentran expresados en valores absolutos, ¿sí? Entonces, ojo, son comparativos en términos de ¿qué? De los años. Si yo tengo 2 o 3 años consecutivos, ahí sí lo puedo comparar, pero en términos de cada uno no, ¿sí? Listo, tenemos unos indicadores de eficiencia en términos de las rotaciones. Acá entonces es donde venía hablando, bueno, ¿qué tanto rota las cuentas por cobrar, los inventarios? Porque ellos van a definir qué tanto dinero voy a identificar en el corto plazo. Tenemos entonces rotación de cuentas por cobrar. Ojo, ambos los tenemos en veces y en días. Entonces, en veces, ventas a crédito sobre cuentas por cobrar promedio. Ojo, para sacar entonces, si tenemos 2 o 3 años, hay que sacar el promedio de esos 2 o 3 años y hacer la fórmula. Listo, eso me va a dar el número de veces. Cuando es en días, tenemos entonces 360 días sobre la rotación de cuentas por cobrar en veces. Listo. Lo mismo pasa con la rotación de inventarios. Tenemos entonces costo de la mercancía vendida sobre el inventario promedio. Para hacer esta, ¿qué nos toca hacer? Sacar primero el promedio de los inventarios de los años que tenemos para poder hacer la fórmula. ¿Listo? Esa me va a dar en veces. Mientras que en días, 360 días sobre la rotación de inventarios en veces. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces rotación de activos fijos, ventas sobre los activos fijos brutos. Este es que activos totales o a veces se determina a través de los activos no corrientes. Listo, también hay que determinarlo. Miren que acá tenemos activos fijos. Recuerden que los activos fijos siempre serán ¿qué? Los no corrientes. Tenemos rotación de activos operacionales, entonces aquí tenemos ventas sobre activos operacionales brutos. Ojo, generalmente los operacionales, ¿cuáles son? Los corrientes, listo, corto plazo. Rotación de activos totales, ahí sí tenemos entonces ventas sobre activos totales brutos y rotación de proveedores, compras a crédito, ¿sí? O cuentas por pagar sobre proveedores promedio. Pasa lo mismo, toca sacar el promedio, listo. Todos estos indicadores se leen en números de veces, es decir, cuántas veces rotan, ojo, en un año. Sí, entonces si me da cada uno de ellos 4, 5, 10, es 10 veces en el año, 4 veces en el año. Ojo, generalmente, ojo, en la rotación de activos, pues bueno, más que todo en los fijos
o totales, pues no va a ser muy alto el indicador, pero cuando uno, por ejemplo, al menos el de proveedores, uno sí espera mínimamente que la rotación o el dato sea que 12 veces en el año, listo. Entonces es importante eso. Listo, tenemos entonces rotación de activos corrientes, pasa lo mismo, como su nombre lo dice, ventas netas sobre promedio de activos corrientes, tenemos productividad del capital de trabajo, ya sabemos el capital de trabajo neto operativo, cómo lo sacamos, pero entonces en este utilizaríamos ¿cuál? El corriente, listo. Tenemos entonces ventas sobre capital de trabajo neto operativo, que se me dan veces, y la productividad del capital de trabajo en porcentaje sería entonces al revés, capital de trabajo neto operativo sobre las ventas, ojo, y lo tengo que multiplicar o por 100 o tener el dato en porcentaje, ¿sí? Listo. Finalmente, tenemos que entonces para la liquidez también se hace un análisis dinámico de los flujos en términos de flujos de efectivo, de los cambios en la situación financiera, fuentes de aplicación de fondos, presupuestos y flujos de caja libre. Estos sí son un poquito más complejos y no los vamos a abarcar pues como tal para la asignatura, pero es importante que lo tengan en cuenta que como tal pues hacen parte de esos análisis de liquidez. Listo. Bueno, chicos, no, este es la primer parte como tal del análisis financiero que vamos a coger pues para esta unidad. Espero haya sido lo más claro posible. Ya saben que cualquier duda o inquietud me escriben o a través de la telepresencia. Listo. Feliz día para todos.